Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto, sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Tricó, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Valeria soñaba con su pastelería. Con Unión Coop convirtió sus ahorros en inversión segura. Sebastián quería crecer por cuenta propia, simuló su depósito en línea y encontró las mejores tasas para sus socios. Y ahora Valentina tiene más tiempo para jugar con su padre. Simula tu depósito y disfruta más tiempo en familia. Con sucursales a lo largo del país, conectando personas y oportunidades. Te ofrecemos depósitos a plazo rentables, creciendo contigo, construyendo confianza. Unión Coop, invierte con nosotros. Angélica Bulnes, como todos los lunes, ¿cómo estás, Coneja? Buenos días. Muy buenos días. Rat Pack con invitada. Así es, tenemos una invitada esta mañana, la abogada socia de Sarmiento Walker y García, consejera del Colegio de Abogados de Chile, Elisa Walker. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Angélica. Buenos días, Iván. Gracias por la Elisa, por invitación. venir. Y queremos esta mañana hablar del proyecto Escucha su Corazón, que empuja un grupo de diputados liderados por el libertario Cristóbal Urruti Coechea y contra el que, entre otras personas, Elisa se ha manifestado en contra. Así que partamos, Elisa, ¿por qué no nos explicas qué plantea este proyecto? Bueno, importante explicarlo porque hay harta desinformación sobre su contenido. Este es un proyecto que modifica la ley de las tres causales. Según su contenido, dice que lo que busca es entregar una información más completa a las mujeres para que tomen una decisión, pero en realidad lo que hace es establecer un requisito adicional y persuasivo para las mujeres que se encuentran en alguna de las tres causales: riesgo de vida, inviabilidad fetal y violación. ¿Y qué es lo que establece este requisito? Es que una mujer que opta por interrumpir el embarazo en estas tres causales, que sabemos que son excepcionales y que son dolorosas, está obligada a escuchar los latidos del el feto antes de poder interrumpir la obligación, o sea, interrumpir el embarazo. Y si es que ella se niega a escuchar los latidos, no se le da la prestación sanitaria. Quiere decir que ella no puede acceder a la interrupción si es que ella no escucha los latidos. Entonces, Esta segunda parte es importante porque hay mucha gente que piensa que se trata solo de la opción de escuchar los latidos, No, cuando en es una realidad obligación. está
ligada a la prestación, Sí. digamos, ¿no? El proyecto de ley es muy claro en indicar que si es que ella, y lo voy a leer para que no hayan acá dobles interpretaciones, la madre del nonato podrá declinar libremente este ofrecimiento, el de escuchar los latidos. Con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa sea la situación que se verifica. Entonces, es una redacción bastante mañosa, porque nos dicen, bueno, ella puede negarse a escuchar los latidos, pero por otro lado las consecuencias son draconianas. Si ella se niega a escuchar los latidos, ella no accede a la interrupción. Y entonces, Perdona, y esto se repetiría ad infinitum, digamos, o sea, si ella va a otro centro a pedir Y la se vuelve a prestación del negar. aborto y la se obli- vuelve a negar a escuchar los latidos, le claro, van a volver a negar el... es que la obligación es del médico. Y no es el segundo, el tercero, el cuarto que vio la mujer. Cualquier médico que tiene contacto con una mujer que quiera acceder a la interrupción del embarazo está obligado a forzarla a escuchar los latidos. Entonces, esta idea de que si un médico se niega, no importa, puedes ir a otro. Primero, el sistema de salud no funciona así, ¿verdad? Esto de que No, tú vas claro. buscando médicos por la vida a ver quién te da la prestación que quieres. Pero el médico que no hace esta obligación incurre él en responsabilidades administrativas porque esto sería un mandato. Entonces, uno, esto no es voluntario, es obligatorio. Y dos, esto se aplica a las tres causales y en esto quiero ser sumamente clara porque también se ha generado una desinformación de que esto sería solo para la causal de inviabilidad fetal o de violación, pero en ningún caso el riesgo de vida de la mujer. Y eso no es correcto porque esta norma que se propone no distingue entre las causales, es una norma general, entonces se aplicaría a las tres causales. Y por eso digo que también hay harta desinformación sobre el proyecto de Tú ley. dices que esta es una interpretación mañosa y algo de razón tiene si efectivamente una de las diputadas que firmó el proyecto, que es Jimena Sandón, entendió inicialmente, otra cosa con que el grado de diligencia que leyó el proyecto, pero cuando puso su firma entendió que era una oferta que se le hacía a la mujer, cuando en realidad se transforma, cuando tú lees el proyecto completo, en una obligación. Efectivamente, es una obligación que además desnaturaliza el sentido de la ley que tiene en la actualidad. La ley lo que establece es respetemos la decisión de la mujer, cualquiera esta decisión sea, ¿verdad? Acá nunca ha habido una obligación de interrumpir el embarazo, se te da una posibilidad, se te ofrece un espacio de discernimiento para que la mujer, según su historia de vida, decida cuál es la mejor decisión para afrontar esta situación dolorosa. Pero la ley actual es muy respetuosa de esa voluntad, no trata de incidir, ni te incita a interrumpir, ni tampoco a continuar con el embarazo, porque se entiende que estas situaciones son, insisto, excepcionales y dolorosas. Este proyecto de ley, sin decirlo, y por eso es súper importante entender bien el contexto, sin decirlo, altera la naturaleza de esta regulación, porque ya no sería una regulación neutra y respetuosa de la decisión, sino que esta obligación de escuchar los latidos lo que busca es persuadir, lo que busca es incidir en la decisión de la mujer y ojalá buscar a que ella no interrumpa el embarazo. Entonces, no solo agregas un requisito más, que uno podría decir, bueno, es una cosa burocrática, uno de otros varios requisitos, porque esto no es llegar y tomar, ¿verdad? Sino que es una regulación bien específica, sino que además es un requisito que altera la naturaleza de la ley, porque te dice, ya no somos neutros a la decisión de la mujer, sino que lo que buscamos es que ella continúe con este embarazo de forma muy sutil y por eso es complejo leer a veces esta iniciativa y por eso también hay tanta desinformación, porque no es explícito, la ley, el proyecto no te dice lo que buscamos es persuadir a la mujer para que no interrumpa, pero estas medidas de escuchar los latidos, cuando existen en el derecho comparado, que son muy excepcionales, lo que buscan es incidir en la decisión de la mujer. Estamos con la abogada Elisa Walker, quienes defienden y promocionan este proyecto. Lo que dicen es que aquí lo que tiene que haber es más información, que la mujer que está buscando interrumpir un embarazo tenga más información y que los latidos del nonato, del feto, son efectivamente parte de esa información porque ella puede tener una mejor evaluación respecto de la situación que está ocurriendo, digamos. En este sentido es súper importante la declaración que sacó la semana pasada el Colegio Médico, donde dijo, esta no es una información médica.
Por eso yo digo, digan las cosas como son. Si van a buscar persuadir, si van a buscar generar un proyecto de ley que lo que busca es obstaculizar o impedir o afectar a la mujer que está embarazada, díganlo abiertamente. Pero esta no es solo información objetiva que busca darle a la mujer más herramientas. ¿Qué herramienta te están dando? Estas mujeres tienen clarísimo que están embarazadas. Estas mujeres además no solo tienen clarísimo que están embarazadas, están viviendo una situación de vida que destroza su vida. O sea, ya están viviendo una situación sumamente dolorosa. ¿Qué información adicional te agrega el latido del corazón? Más allá de hacerte más compleja la decisión de interrumpir el embarazo, porque esta no es una situación médica. Todas las mujeres que interrumpan en estas 3 causales van a pasar por ecografía, van a pasar por ginecólogos. Por eso te digo, no es que no tengan muy claro que están embarazadas. Como una cierta tontería de parte de las mujeres, ¿no? Como que no supieran lo que están haciendo. Bueno, desde mi punto de vista, es un proyecto que tiene mucha arrogancia. Como yo le voy a lograr que las mujeres se den cuenta realmente de la decisión que están tomando, entonces por eso que escuchen los latidos del corazón. Estas mujeres no necesitan más información. Estas mujeres, una mujer violada, además, ojo, también miremos las causales como son. En la causal de violación en general hablamos de mujer, pero en realidad hablamos muchas veces de niñas. Si uno ve las estadísticas del Ministerio de Salud, las principales personas que acceden a la causal de violación son niñas, porque es muy raro resultar embarazada de una violación. ¿Cuál es la realidad que está detrás de esto? No es una mujer que camina sola en la noche y es asaltada y violada. Estas son niñas que son abusadas históricamente, Claro, en forma regular. recurrentemente. Y eso Sí. en general es lo que genera la situación del embarazo. Entonces, con este proyecto de ley lo que les decimos es, les damos información, uno, para que sean muy conscientes de lo que está pasando. Yo creo que ya no necesitamos estresarlas más. Una mujer violada, una mujer que tiene el embarazo invial o que su vida corre peligro, imagínense de lo que estamos hablando. O queremos hacerlas sentir mal. Si van a tomar esta decisión, queremos que sepan la mala decisión que están Que hay tomando. un corazón que late. Claro, adentro de la claro. guata, Y ninguna de Y ahí esas se dos transforma posturas más en un corresponde. castigo que en una disuasión. No es información objetiva. Ahora, Eso es lo que está claro. tú, Elisa, en este caso has hablado, porque tú escribiste una carta el viernes, has hablado también, no solo como abogado, sino que desde tu propia experiencia personal, tú tuviste un embarazo inviable antes de que existiera la ley de aborto en 3 causales. De hecho, eso fue lo que te hizo como involucrarte en la tramitación de la ley de aborto en 3 causales. Y tú, como varias otras personas que han hablado de este proyecto, han dicho que tiene una dimensión que es muy cruel. ¿Por qué? Porque, como decía antes, las mujeres que están en estas causales viven situaciones de vida desgarradoras. A ellas se le está cayendo el mundo a pedazos. Si queremos escuchar un corazón, el corazón de esta mujer va a estar totalmente destruido porque están viviendo situaciones que ojalá nadie se encontrara en una posición en la que se encuentra ella. Entonces, ponerles más exigencia, enrostrarles la difícil situación que están viviendo a través de exigirle, escuchar los latidos, yo creo que es una medida cruel, es una forma incluso de tortura, de ensañamiento, hay un morbo. Y estas son mujeres que no quisieron estar en esta situación. Son situaciones desgarradoras, excepcionales, que yo creo que como sociedad, como Estado de Chile, a través de nuestras leyes, nosotros le que tenemos que tender una mano a esas mujeres, decirle, entendemos esta situación compleja en la que estamos, por eso te damos este espacio de decisión y te acompañamos y te respetamos cualquiera sea la decisión. Y también es muy duro, a mí no me gusta hablar de lo que me pasó, es una situación muy personal, es muy dolorosa, hasta el día de hoy es dolorosa. Y lo digo porque a veces también cuesta empatizar con las mujeres. Uno habla de estas mujeres violadas, estas mujeres de inviabilidad fetal, y la respuesta es, sí, pero ¿qué pasa con el feto? Sí, ¿qué pasa con la guagua? Como que cuesta entender realmente lo que pasa en la experiencia de vida de estas mujeres para tratar de empatizar. Y también eso me sorprende, o sea, hay que llegar a mostrar la historia personal para tener Maya empatía. Forch también Y no, ayer. lo hizo Maya Forch muy Sí, valientemente. en el una carta Mercurio. muy, muy impresionante. ¿no? Muy impresionante, y también uno se dice, o sea, sabemos que la violación es una situación dura, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que exponer también a las mujeres a tener que ir a mostrar sus historias para efectos de
buscar empatía, porque no basta entender que estas situaciones en abstracto son duras. Estamos con la abogada Elisa Walker, probablemente la que ha sido más franca respecto de esto es la senadora Vanessa Kaiser. Esto es un proyecto que surge en la Cámara de Diputados por un diputado libertario y la senadora Kaiser es la única senadora libertaria y ella ha dicho esto sirve para aumentar la natalidad. En Texas, donde se aprobó una legislación similar, los embarazos disminuyeron, los abortos disminuyeron drásticamente y estamos con un problema de natalidad que hay que afrontar y hay que empezar a hablar de estas cosas. ¿Qué natalidad, Iván? O sea, si la mujer se muere, ¿dónde está la guagua? En la primera causal. En la segunda causal no va a haber guagua. Se va a morir. Mi guagua se murió a los 6 meses de embarazo. O se mueren cuando nacen o a las pocas horas. ¿De qué natalidad estamos promoviendo? ¿Las mujeres violadas? O sea, estamos hablando de un delito. Ustedes saben que el delito de violación es de los delitos con sanciones más altas en el Código Penal. Estamos hablando de una actitud que reprochamos como sociedad. ¿Vamos a promover la natalidad a través de las violaciones? Es una curiosa forma de promover una política pública, yo creo. Por no decir que derechamente debería ser rechazada. Ese argumento ha sido utilizado por quienes empujan el proyecto y también el tema de que la experiencia comparada. ¿Dónde hay este tipo de requisitos y cómo han funcionado? La experiencia comparada para todo tipo de iniciativas, claro. Y no basta también con decir existe en alguna parte del mundo para promoverla. Si uno mira en general, las regulaciones que regulan causales en la experiencia comparada no tienen estas exigencias. Vemos algunas situaciones excepcionales en algunos estados de Estados Unidos que son muy conservadores, que rechazan este tipo de iniciativas e, insisto, lo que buscan es disuadir. Entonces, ¿de qué nos Como sirve dice la la senadora experiencia? Kaiser en Texas, por ejemplo. Claro, Que es el pero ejemplo ¿de que qué, ella nos, cita. ¿de qué nos sirve la experiencia comparada? Para entender que acá no están pasando gato por liebre. Porque cuando se usa la experiencia comparada para regular estas materias, no es para informar, es para disuadir, para tratar de evitar. Entonces, la experiencia comparada nos sirve para leer entre líneas lo que no se dice abiertamente en este proyecto, que es lo que se busca, evitar que las mujeres interrumpan estos embarazos. Pero el común de los países que tiene causales, porque también sabemos que hay regulaciones a plazo, que es otra materia, no tiene estas exigencias porque es una crueldad. Incluso uno lo podría calificar, yo creo, desde un punto de vista jurídico, como un trato cruel e inhumano, como una forma de tortura. Hay un morbo. Tú ya no buscas informar la prestación médica. Nosotros tenemos una ley de derechos y deberes de los pacientes que exige a los pacientes dar información cuando van a acceder a una prestación sanitaria, porque queremos que sean conscientes, ¿verdad? Acá no se busca la conciencia, acá se busca el morbo para buscar evitar este tipo de decisiones. ¿Y le ves posibilidades de avanzar a este proyecto? ¿O crees que es más bien como es una cosa más simbólica, es poner un tema en la agenda? Yo espero que no. Había un rechazo muy fuerte durante la semana pasada. Este es un proyecto que no tiene más de 3 semanas de tramitación, no tiene urgencia por parte del gobierno y yo confío en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en el Senado, que haya empatía con las mujeres y que no se imponga este tipo de exigencias crueles a mujeres que viven situaciones desgarradoras. Y además, insisto, creo que hay una mala técnica legislativa. O sea, más allá incluso de las 3 causales, hay una ambigüedad en el proyecto de ley que creo que es poco sano dentro del debate público. Porque en el debate público uno puede Legislar de esa promover, manera, dices tú. claro, uno puede promover distintas iniciativas, el Congreso verá si las aprueba o no según los votos, ¿verdad? Pero seamos transparentes, seamos honestos en los que buscamos. Y este no es el único proyecto de ley que juega con esa ambigüedad. Por ejemplo, está el proyecto de ley de maternidad subrogada, que actualmente se está tramitando también en el Congreso Nacional, que lo que dice en la explicación y en el título es que queremos promover la maternidad subrogada porque es una forma de explotación hacia las mujeres. Y es verdad que hay una discusión abierta, ¿verdad? Claro, es un sobre tema la bien controvertido. Es un tema controvertido, pero si uno mira el proyecto de ley, va mucho más allá de la maternidad subrogada y además prohíbe la ovodonación, que no tiene nada que ver con la maternidad subrogada. Si uno ve, por ejemplo, los indicadores de tratamientos de fertilidad asistida que hay en el país, un 20% de los tratamientos de fertilización asistida usan la ovodonación como un mecanismo de asegurarse la natalidad de la que hablábamos antes, asegurar que las mujeres puedan tener hijos. Entonces, Para este proyecto de facilitar ley, esos embarazos. claro, digamos, y este proyecto de ley
habla de maternidad subrogada, prohíbe la maternidad subrogada, pero en los hechos también prohíbe la ovodonación sin decirlo en los El fundamento. fundamentos, pero sin querer queriendo meten una línea que degeneraría, si es que sigue avanzando, una situación muy compleja en cuanto a las mujeres que quieren tener hijos. Entonces, las castigamos a todas. O sea, castigamos a las que están en estas situaciones de vida crítica en las tres causales, y por otro lado, entonces también estamos castigando a las que quieren tener hijos y no pueden por razones de fertilidad y buscan apoyo de la ciencia. Es bien curiosa también esta situación. Estamos con la abogada Elisa Walker. A propósito de Cartas del Mercurio, ayer Sebastián Arrau, el guionista, dice que en su Instagram personal, a propósito de varias entrevistas por la película Papi Ricky, que este pronto estreno, dice que un diputado republicano, no me acuerdo el nombre, pero Película que toca el tema de la maternidad subrogada. ya. En la película está Claro, ese asunto, claro, porque en la teleserie es la historia de un, O sea, de un papá con una hija, eso. de un padre, una familia que crece sin madre, digamos. Ujú. Pero independientemente de eso, habla de un diputado republicano, cuyo nombre olvidé, por eso no lo nombro, que le comenta en Instagram contra esta idea, porque él tiene 2 hijas por maternidad subrogada y plantea precisamente el tema. Y lo menciono porque en este proyecto de los latidos del corazón del feto y en el proyecto de maternidad subrogada parece haber un intento de, al menos de algunos dirigentes ligados al gobierno o ligados al sector que gobierna, porque el proyecto es de libertarios que no, el primer proyecto es de libertarios que no están en el gobierno, precisamente donde se manifiesta la famosa batalla cultural al que el gobierno le hizo el quite durante toda la campaña. ¿Cómo ves desde el punto de vista político la dificultad que implica para el gobierno una situación como esta con algunos de sus partidarios, digamos? Bueno, es muy complejo porque el presidente Kast durante la campaña decidió silenciarse frente a los temas de género, porque sabemos que en la campaña anterior fue un factor decisivo en que perdiera la elección, ¿verdad?, frente al presidente Boric. Y ahora este silencio uno se pregunta, bueno, ¿qué tan indiferente es el gobierno a que diputados o senadores de su propia alianza generen estas iniciativas? Y yo creo que es una duda la cual yo no tengo una respuesta clara. Hay otro proyecto de ley, por ejemplo, Iván, que es el de las denuncias falsas, que también es un proyecto sumamente complejo. Nosotros sabemos primero que ha habido un trabajo muy importante en los últimos años, cultural y legal, de apoyar a las personas que son abusadas o que tienen acoso sexual, de que se atrevan a denunciar, de que haya canales de denuncia y haya una respuesta institucional, ¿verdad?, de rechazo a ese tipo de conductas. Pero también van a haber denuncias falsas, como hay problemas de aplicación de ley en todo tipo de realidades. Este proyecto de ley lo que busca es sancionar las denuncias falsas con una sanción más alta que el propio delito que buscamos castigar. O sea, es más, si este proyecto de ley avanza, que se estaba denunciando, digamos. Claro, sería de alguna forma más grave a veces denunciar falsamente que abusar, por ejemplo, de una persona, que es una contradicción bien profunda. Ese proyecto es de parlamentarios, no es del gobierno, pero tenía urgencia del gobierno. Ahora se le sacó la urgencia, pero tenía urgencia el gobierno. Y ese no es un gobierno que apoye una agenda de género. O sea, todas las iniciativas que se han hecho para apoyar las denuncias, lo que buscan es apoyar una agenda de género, porque en general las principales víctimas de abusos, de acosos sexuales, son las mujeres. Entonces, esta no era una iniciativa del gobierno, pero a través de las urgencias el gobierno le da prioridad. Que es como Entonces, se manifiesta la política, digamos. claro, exactamente, pero entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la agenda de gobierno, de género del gobierno? O sea, lo único que yo veo del gobierno y que creo que es relevante es la iniciativa de Sala Cuna, que no era una iniciativa muy importante del gobierno, pero la verdad que a través del ministro del Trabajo se le dio una prioridad, se anunció una indicación sustitutiva, pero este otro tipo de iniciativas, el generar obstáculos y persuasión en las tres causales, el regular la maternidad subrogada, prohibiendo la donación y también regulando muy drásticamente el tema de las denuncias falsas, son iniciativas de parlamentarios que yo creo que hacen retroceder a nuestro país en una agenda de género, y yo no veo al gobierno realmente muy activo en evitar este tipo de iniciativas, y al contrario apoya alguna de estas, como es la denuncia falsa. Dime una cosa, Elisa, y en el tema de la interrupción del embarazo en tres causales, ¿qué se podría decir? Son 9 años ya desde que se promulgó esta ley. ¿Cómo ha funcionado?
Esa es una gran pregunta, porque tenemos una ley que el próximo año cumple 10 años de vigencia, que fue muy importante en su aprobación, pero hasta el día de hoy existen deficiencias en su aplicación de distintas naturalezas. Capacitaciones, por ejemplo. Para aplicar esta ley nosotros tenemos que saber cuáles son los marcos legales, cómo se aplica. Han habido bajos niveles de capacitaciones en los distintos gobiernos que la han implementado, y creo que eso es algo que estamos al debe como sociedad. También ver el tema de la objeción de conciencia. Hasta el día de hoy tenemos, por ejemplo, hospitales públicos, hospitales que obviamente son públicos, son parte de la red pública de salud, que los hospitales no pueden ser objetores institucionales, pero tienes el 100% de los ginecólogos objetores. Entonces, de facto, tú te transformas en un objetor. Ese tipo de problemas que tiene la implementación de las 3 causales debería preocuparnos, porque quiere decir que hay una política pública que está media coja, que tenemos la ley, pero que su implementación no ha sido amplia en cuanto a sus efectos, y tal vez los 10 años del próximo año sería un buen momento para tratar de ¿Y eso es porque se le pone dificultades o porque es difícil para el sistema hacerse cargo de este tema? Hemos tenido distintos presidentes y yo veo deficiencia en la implementación en los distintos gobiernos, en Piñera II, en el gobierno recién pasado de Boric, donde probablemente hay distintas aproximaciones a esta iniciativa, pero las deficiencias siguen existiendo. Para pensar Así que son estructurales. yo creo que no es una agenda política, pero las políticas públicas, una vez además aprobadas, no deben depender de la voluntad de turno de un presidente, así que con mayor razón deberíamos preocuparnos de implementarlo en forma adecuada. Hola, abogada Elisa Walker, esta mañana en el Rat Pack. Elisa, muchas gracias por la gentileza de venir. Gracias por la invitación. Buenos días. Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto, sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Tricó, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Valeria soñaba con su pastelería.
Con Unión Coop convirtió sus ahorros en inversión segura. Sebastián quería crecer por cuenta propia, simuló su depósito en línea y encontró las mejores tasas para sus socios. Y ahora Valentina tiene más tiempo para jugar con su padre. Simula tu depósito y disfruta más tiempo en familia. Con sucursales a lo largo del país, conectando personas y oportunidades. Te ofrecemos depósitos a plazo rentables, creciendo contigo, construyendo confianza. Unión Coop, invierte con nosotros.